Muy buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar, Cómo enfrentar el primer cálculo de la PTU con la reforma laboral 2021. Es un placer presentar a nuestros expertos en el tema, quienes desarrollarán el mismo durante esta transmisión. De igual forma, los invitamos a enviarnos sus preguntas a través del chat, las cuales serán contestadas al finalizar el webinar durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy nos acompaña Rolando Díaz, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Administración de Empresas con un diplomado en alta dirección en el Tecnológico de Monterrey, así como una especialización en el manejo de nóminas de empleados extranjeros e implementación de esquemas de nóminas espejo a expatriados. Actualmente es director laboral en J.A. del Río. Rolando cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en estructuración, remuneraciones, manejo de nómina y seguro social de compañías internacionales establecidas en México, principalmente para los sectores de manufactura, servicios y desarrollo de software. De igual forma, nos acompaña Luis Bonilla, quien es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como gerente laboral dentro de J.A. del Río. Tiene más de 18 años de experiencia, laborando principalmente en el área laboral, especializado en la revisión del cumplimiento de las empresas en materia de nómina, Ley de Seguro Social, Infonavit, Ley Federal del Trabajo, Impuestos sobre la Nómina e Impuestos sobre la Renta y Recursos Humanos. Dentro de su experiencia laboral ha trabajado con diferentes giros de compañías, entre ellos el sector metalmecánico, manufactura, financiero, entre otros. Sean bienvenidos, Rolando y Luis. Muchas gracias, Dulce. Bienvenidos todos una vez más en una sesión técnica de J. del Río. Bienvenido, Luis. Gusto en saludarte. Muchas gracias, Rolando. Buen día a todos. Bienvenidos a este webinar. Espero que la información que aquí les platiquemos sea de su ayuda para definir este tema tan controversial, ¿verdad? Es un tema que ha sonado mucho en los últimos meses. Trataremos de abordar puntos muy precisos que les ayuden a definir o resolver las dudas que lleguen todavía a tener al respecto de este tema tan sonado en los últimos meses, ¿no? Para definir todos los nuevos topes y reglas que nos ha marcado esta reforma laboral y últimamente pues las reglas emitidas por la Secretaría del Trabajo, Previsión Social. Definitivamente, llegamos a esa época del año en donde la PTU es el tema de moda. Va a ser la primera vez en donde vamos a aplicar las disposiciones de la reforma del año pasado. Y pues sin más preámbulo, me gustaría platicarles sobre los temas que vamos a tratar en la sesión. Vamos a arrancar hablando sobre los fundamentos legales de la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU, el plazo del pago, el procedimiento del cálculo, desde cómo determinar los días que se aplican para esta repartición, cómo determinar el salario para el mismo. Vamos a hablar también de las excepciones, la aplicación del nuevo tope para este 2021. Brevemente vamos también a ver algún ejemplo práctico y finalmente la sesión de preguntas y respuestas en donde trataremos de responderles las dudas que tengan. Las que no se alcancen por tema de tiempo serán contestadas directamente al email que nos proporcionen. Pues bien, Luis, si quieres arrancar con los temas y estamos aquí atentos a tu exposición. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues iniciemos con un poco de la teoría, los fundamentos legales de este beneficio que tienen los trabajadores. Como todos sabemos, este derecho nace en la Constitución, en el artículo 123. Ahí se establece que las empresas deben de pagar esta participación de los trabajadores a sus empleados. Para definir cómo pagar este beneficio, bueno, pues ahí existe una comisión que nos ayuda a determinar el porcentaje que debe de ser pagado como
como parte de las utilidades de las empresas. Actualmente e históricamente ha sido un 10%. La última reunión donde se revisó y resolvió este porcentaje fue en esta 6ª Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, el día 20 de septiembre del 2020. Básicamente esta comisión se reúne para hacer una investigación y revisión acerca de todo el desarrollo básicamente industrial del país y de esta manera determinar el porcentaje razonable para el reparto de este beneficio. Como anotación, bueno, pues esta comisión no tiene sentado como tal una periodicidad para reunirse. Se escuchaba, digo, y aquí combinando un poquito todo este contexto de la reforma laboral, se escuchaba que existía la posibilidad de que en estas sesiones pues también se revisara o se analizara el cambio de este porcentaje. Sin embargo, no sucedió, o hasta el momento no ha sucedido que exista un cambio, pero bueno, no se descarta que en un futuro pueda ser una opción, ¿verdad? Dependiendo cómo vaya evolucionando todo este tema de la PTU a partir de este primer año, en donde ya se aplica de forma práctica todo lo definido en la reforma laboral. Yendo hacia los plazos que existen para el pago de este reparto, bueno, básicamente el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo nos señala un plazo en donde este monto determinado debe ser cubierto y pagado a los trabajadores dentro de los siguientes 60 días a la fecha en la que las personas morales deban de hacer o enterar o pagar el impuesto anual, ¿verdad? Este plazo trae una nota que en este caso a mí me gustaría resaltar, creo que es el punto relevante, y es, punto 1, pues apegarnos y respetar este plazo. Esto nos ayuda a evitar posibilidad de alguna multa, alguna sanción por parte de las inspecciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y el punto 2, pues justo alinearnos a este plazo explícito de 60 días, ¿no? Es muy común escuchar que el mes de mayo es el mes de la PTU y todavía he escuchado por ahí dudas o preguntas acerca de qué pasa si pago el día 31 de mayo la PTU, ¿no? En estricto sentido, al ser el 31 de marzo el último día para hacer la presentación y entero o la declaración anual de personas morales, pues ya estaríamos fuera de este plazo, ¿no? Nuestra recomendación pues es revisar este criterio para determinar correctamente el plazo y evitarnos algún posible riesgo de alguna multa por parte de las autoridades. Otro punto también muy sonado, existe otro criterio que habla de que este plazo puede correr a partir de que la persona moral presenta su declaración anual y a partir de ahí contar los 60 días. Estimado Rolando, en tu experiencia, ¿nos podrías platicar un poquito al respecto? ¿Cómo te ha ido con ese otro criterio que también es común escucharlo? Sí, fíjense que aquí algunos abogados laboristas, probablemente con una tendencia más conservadora, estiman que estos 60 días como plazo de pago se detonan con la presentación de la declaración. Entonces, imaginen este patrón que presentó su declaración el 15 de marzo, por ejemplo, tendría que pagar en estricto sentido a más tardar el 15 de mayo su PTU. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto que, por ejemplo, la autoridad laboral detone algún tipo de sanción si alguien que presentó el día 15 pagó el día 16 o el día 30 de mayo, ¿no? Creemos que de manera conservadora se puede cuidar este plazo, pero también creemos que si esperamos hasta el 30 de mayo es razonable el poder realizar el pago de esta PTU. Tomando en cuenta también que cuando el que tiene que repartir es la persona física, los individuos, pues este plazo se recorre un mes por aquello de que estos individuos tienen hasta el 30 de abril
para presentar su declaración, ¿no? Entonces, creo que ambos criterios son válidos, tal vez más conservador el que tiene como fecha límite 60 días después de la presentación de la declaración. Ahí habría que revisar ya en lo individual qué es lo que queremos hacer, pero creemos que estamos del lado seguro mientras no se exceda del 30 de mayo del año siguiente a que se generó este PTU a repartir. Perfecto, muchas gracias, Roland. Y pues digo, al final, adicionar el último punto, ¿no? Que son las excepciones o los casos extraordinarios. Si hubiera por ahí alguna revisión por parte de la autoridad, se hiciera una modificación a la utilidad gravable y que esto genere cambios en la PTU, bueno, pues también ahí este plazo de los 60 días aplicaría a partir de que la autoridad deje como firme ya esta resolución y la empresa estaría obligada a cubrir el monto de esa diferencia a partir de ese momento y hasta el plazo de los 60 días. Bien. El siguiente punto a revisar, procedimiento de cálculo. Realmente es este punto muy básico, no hay cambios como tal. Sin embargo, pues también ha sido una pregunta bastante común de alguna forma confirmar que el cálculo tradicional de PTU no surge ningún cambio. Esta utilidad repartible que se determine y que está basada en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo se repartirá de la misma forma, es decir, dividida en dos partes iguales y se repartirá uno de ellos utilizando el número de días trabajados en el ejercicio y el otro 50% con base en los salarios que los trabajadores perciban en el año fiscal o el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entrando ya un poco más al detalle sobre esta determinación, vamos a revisar en particular cómo se hace la determinación de los días que son base para el reparto. Muy en lo general los vamos a mencionar y más adelante vamos a revisar a detalle algunos de estos puntos. Básicamente para este reparto se deben de considerar todos los días trabajados, incluyendo los días de descanso festivos y descansos propiamente de la jornada del trabajador. Se deben de incluir los permisos con goce de sueldo, las vacaciones, incapacidades por riesgo de trabajo e incapacidades por maternidad. ¿Cuáles son los días que quedan fuera o pueden ser removidos como parte de la base de reparto? Pues serán todo tipo de faltas injustificadas, justificadas, incapacidades por enfermedad general, suspensiones o castigos, que puedan ser conceptos un poco más comunes en personal operativo o sindicalizado, y también los permisos sin goce de sueldo. Perdón, un comentario a la lámina anterior. Es bien importante, esto es como recomendación a la forma en que se haga la determinación o la documentación del proceso. Es muy importante tener toda esta documentación que ayude para soportar los días que estamos utilizando dentro del proyecto de PTU, ya que, bueno, esta información, además de que debe ser compartida y ponerse a disposición de la Comisión Mixta de PTU, pues debe de garantizar que los cálculos se hicieron de forma correcta, que sirva para hacer todas las aclaraciones necesarias internamente hacia los trabajadores o participantes de la comisión o hacia cualquier inspección de las autoridades laborales. ¿Vale? Listo, ahora sí la que sigue, por favor. Yendo a la parte de los salarios, pues vamos a hacer la revisión de estos dos artículos para hacer la anotación. ¿Cuál será el salario base de reparto para PTU y la definición general de salario? Bueno, básicamente, yendo al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, aquí nos define el concepto de salario. Sabemos que esta definición es muy amplia y que aplica básicamente para otros conceptos, ¿no? Sin embargo, la trajimos a la presentación para que quede como precedente del tipo de salario, perdón, o el salario que se debe usar para el reparto.
El salario se integra por todos los pagos hechos en efectivo, incluyendo la cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación y demás conceptos o prestaciones que recibe el trabajador. Esta definición del artículo 84 no es la que se utiliza para efectos del reparto de PTU. Para estos efectos, usaremos la definición del artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo, en donde básicamente nos indica que el salario base de reparto para PTU será la cuota diaria. Así, simple y llanamente, la cuota diaria, y no estarán incluidos tampoco conceptos por trabajo de tiempo extraordinario. Hablemos o entendamos un poco de la cuota diaria. Puede ser que dentro de este concepto sí entre los conceptos antes señalados, como vacaciones, permisos con goce, séptimo día, todo lo que en algún momento se convierte y es conocido como cuota diaria. Para hacer una última revisión y tener un ejemplo más visual de qué es salario, vamos a revisar el siguiente slide, en donde puntualizaremos solo un par de conceptos para desvirtuar cualquier duda que haya quedado con lo previamente comentado. Tenemos como salario base de reparto entonces el salario propiamente, incluidos los días de descanso y festivos. Es bien importante señalar que el monto que sí entra como salario son los días de descanso y festivos no trabajados, ¿no? Porque sabemos que esta prestación, si el trabajador llega a trabajar en su día de descanso o en algún festivo, bueno, pues le genera también otros derechos que no formarán parte de esta base de reparto. El siguiente punto, como tal, pues las vacaciones también son consideradas salario para efectos de la PTU. Los retroactivos o complementos de sueldo también serán parte de la base que utilicemos para el reparto de PTU, así como las incapacidades por maternidad, las incapacidades por riesgo de trabajo. Aquí quisiera puntualizar algo. Este concepto normalmente para efectos de la base de reparto es común que consideremos estos días como trabajados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la parte del salario que corresponde a ese lapso de días que el trabajador estuvo incapacitado por riesgo de trabajo o por maternidad? Bueno, nosotros hemos revisado y platicado acerca de este punto, y una sugerencia pudiera ser considerar el equivalente de estos montos como y agregarlos de forma ficticia, perdón por el uso de la palabra, de forma ficticia al papel de trabajo del proyecto de PTU para incluirlos como base de reparto y determinación de los factores de pesos o de salarios, perdón. Entonces, pues aquí, estimado Rolando, seguramente también en tu experiencia te has enfrentado a otro tipo de casos especiales sobre este punto, sobre cómo definir o qué salario utilizar para el reparto. ¿Nos podrías ayudar a compartir algún ejemplo o alguna consideración especial que tengas a este respecto? Sí, gracias, Luis. Fíjate que es bien interesante lo que nos plantea la ley en el caso del reparto, ¿no? Como, por un lado, tenemos el artículo 84, que define un salario que es hasta prestaciones en especie, el 89 que nos dice que para una indemnización, básicamente cualquier pago integra, y como en el capítulo específico de las utilidades, el concepto de salario se acota exclusivamente al salario base, ¿no? Y aunque a veces parece que es fácil de identificar, no siempre lo es, ¿no? En ocasiones tenemos, por ejemplo, trabajadores extranjeros que agregamos a nuestra nómina en el esquema de nómina espejo. Y tal vez el salario base no queda plenamente identificado en el registro de nómina, ¿no? Habría ahí que revisar exclusivamente el contrato de trabajo para ver si podemos hacer este salario lo más compacto posible, tomando en cuenta exclusivamente el salario conocido o definido como básico, ¿no?
También existen algunos sistemas de nómina que detallan el salario de manera, digamos, más desglosada. Y eso nos puede confundir a veces, ¿no? Algunos elementos, como ya mencionaste, los días festivos, hay sistemas de nómina que los separan y lo diferencian del salario ordinario, cuando en realidad, para efectos de la PTU, es el mismo, ¿no? Y como bien señalas, que no se confunda con el día festivo o día de descanso laborado, que esos se pagan de manera indemnizatoria por hacer ir a trabajar a un empleado en un día que no le correspondía legalmente. Entonces, tener esas partes identificadas creo que es esencial. El saber, por ejemplo, que tenemos en ocasiones empleados con remuneración totalmente variable, entran también en otra categoría en donde toda la remuneración la tenemos que considerar como salario base, ¿no? Que la verdad cada vez son menos o ese tipo de esquemas. Normalmente son salarios mixtos que tienen una parte fija o base y remuneraciones adicionales, que la mayoría de las veces nos vamos a enfrentar a esa modalidad, pero no perder de vista que pudiéramos tener trabajadores totalmente compensados en un esquema variable y ahí tenemos que hacer otra acumulación distinta, ¿no? Pero sí, muy interesante el cuadro de cómo debemos de hacer la separación y no perder de vista que hay elementos que hay que excluir exclusivamente para el reparto. Perfecto, muchas gracias, Roland. Vamos al siguiente punto antes de arrancar ya de lleno a los puntos específicos de la reforma, temas de topes. Y solo como recordatorio, hay algunas excepciones en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, donde básicamente nos señala qué empresas pudieran estar exentas del pago. Muy rápidamente, pues durante su primer año de funcionamiento, las empresas estarán exentas de pagar PTU. Hay que tomar en cuenta, muy importante, que este plazo pues, se refiere al alta o la fecha de alta en el SAT. Otro punto son empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto durante los primeros 2 años. Empresas de la industria extractiva, pues también desde su creación y hasta que dure ese periodo de exploración, pues estarán exentas del reparto de PTU. Hay otras instituciones de asistencia privada que también están dentro de estas excepciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social, otras instituciones públicas descentralizadas y algunas que define la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Que básicamente por un monto de capital entran o no a este rubro de empresas que pueden estar exentas. Aquí el punto relevante o mi comentario sería, en caso de estar en cualquiera de estos supuestos, pues preparar ese defense file para tener bien documentado y poder acreditar el caer en cualquiera de estos escenarios para evitar que en alguna revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues pudiera tener alguna repercusión o multa el hecho de no haber realizado el reparto de PTU cuando quizás por una mala documentación u omisión en esta documentación pues sí correspondería el pago, ¿vale? Bueno, estimado Rolando, pues nos ayudas por favor con el siguiente tema, un poco acerca de las normas que aplican al reparto de PTU. Claro que sí, pues ya vamos a entrar al punto en donde arrancan las reformas. Básicamente el artículo que fue reformado fue el artículo 127, en la última de las fracciones, pero creo que vale la pena repasar lo que ya nos señalaba la ley anteriormente en este sentido, ¿no? Entonces acá el 127 en su fracción primera nos limita a que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas pues no serán parte de
este reparto de utilidades. Aquí un comentario de nosotros en el comité fiscal, que lo que definimos es que pues esta figura aplica pues a la persona exclusivamente que representa los intereses del patrón y no necesariamente o no aplica a los directores o gerentes de área, ¿no? Que a veces se confunde porque la disposición está escrita en plural. Entendemos que puede haber dos directores cuando, por ejemplo, un director a medio año es reemplazado por otro, un director general, o incluso cuando en una organización existe esta figura en dos personas, ¿no? Eso también puede ocurrir. También puede darse el caso que esta figura no exista. Cuando, por ejemplo, tenemos la intervención directa de los socios en la toma de decisiones y estos no son empleados, pues no habría un director general en esta empresa. O cuando también no ocurre si se tiene, por decir, el corporativo en un país extranjero y las decisiones respecto a la empresa se tomen desde fuera, podríamos pensar que no existió esa figura en ese año o ese ejercicio determinado. Es importante considerar que hay que hacer esta evaluación año con año, no porque en un año tuve director general, en el siguiente puedo tener esa figura, las entidades cambian y hay que tenerlo evaluado, ¿no? También tenemos que considerar que los trabajadores de confianza en general, así como los sindicalizados, pues tienen el derecho de participar en estas utilidades, pero existe una limitante. Esta consiste que si el salario del trabajador sindicalizado con más ingreso, con más salario, para efectos del reparto, el trabajador de confianza no puede tener un salario mayor a un 20% adicional respecto del trabajador sindicalizado de salario más alto, ¿no? Entonces, además de la clasificación que ya nos platicó Luis de cómo identificar el salario de reparto, para los trabajadores de confianza hay que utilizar este tope respecto de los trabajadores sindicalizados. Y esta disposición además nos señala que cuando no tengamos sindicato, tenemos que identificar al trabajador de planta con la misma característica, es decir, del sindicalizado, para también tomar en cuenta este salario topado. Aquí siempre ha surgido pues la complicación de poder definir a estos empleados de planta con similares características. En este caso, en la siguiente lámina podemos ver el cómo creemos debemos de hacer esta clasificación. En principio de cuentas tendríamos que revisar lo que el artículo 11 de la ley nos define como trabajadores de confianza, aunque no lo dice textualmente, sí define que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en una empresa serán considerados representantes del patrón. Y aquí estamos en el entendido que un representante del patrón pues es un trabajador de confianza per se. Entonces, todos los trabajadores que no estén englobados en nuestro universo de trabajadores, los que no hagan este tipo de funciones, podríamos considerarlos como los trabajadores de planta con similares características a un empleado sindicalizado, ¿sí? Entonces, no debe de haber en estos trabajadores funciones de dirección o administración. Básicamente son trabajadores de puestos operativos que regularmente no tienen trabajadores a cargo, ejecutan una función, por decirlo de alguna manera básica, en donde no administran ni recursos ni gente, ¿no? Entonces, es una manera de poder identificar a estos trabajadores.
Dentro de las otras normas que tenemos que atender, existe también el que cuando tenemos personas de cuyos ingresos se deriven exclusivamente de su trabajo, y aquí mucho ojo con la definición de esta fracción, porque dice personas, no empresas, y además de las personas que se dediquen exclusivamente al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes del salario del trabajador el reparto a esta disposición. No es nueva, pero exclusivamente aplica a las personas físicas que caigan en ese supuesto cuando les corresponda entregar utilidades a sus trabajadores. También tenemos digamos, el derecho que tienen las madres trabajadoras durante la incapacidad pre y postnatal, o los trabajadores cuando fueron víctimas de un riesgo de trabajo. Normalmente recibimos un certificado de incapacidad y esta incapacidad trae además un dictamen que certifica que esa incapacidad fue por un riesgo de trabajo. Esos días, así como los salarios, como ya lo explicó Luis en una de las láminas previas, deben ser consideradas como parte de digamos, los dos factores a repartir. Es decir, tanto los días como los salarios de estos trabajadores en estas condiciones se deben de tomar en cuenta. Aquí importante que para los certificados de incapacidad no basta tener solamente el certificado, sino también el dictamen, porque ya ve que a veces una incapacidad puede decir que es de riesgo o probable riesgo, y la calificación desde el formato que corresponde al final define que no fue una incapacidad por riesgos de trabajo. Como ya saben, estos se dividen en 3: accidentes de trabajo, enfermedades derivadas del trabajo y los accidentes en trayecto de la casa del trabajador a la empresa y viceversa. También esta disposición del artículo 127 en la fracción 4 bis aclara que los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la PTU. Es decir, no debemos de ser excluyentes con los trabajadores que estén en una sucursal. Si al final de cuentas colaboran con un solo empleador, se debe de hacer la repartición por toda la plantilla, incluyendo sucursales, matriz o lo que sea que tengamos distribuido a nuestra plantilla laboral. También hay que considerar que en la industria de la construcción, para determinar quiénes tienen el derecho a reparto, la comisión que se refiere al artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Ese es un apartado muy particular para los trabajadores de la construcción, así como los trabajadores del hogar tampoco son partícipes del reparto porque pues, la naturaleza de sus funciones son distintas y no podrían ser parte de un reparto de utilidades, un hogar que no genera dichas utilidades. Otra disposición que creemos es usualmente mal interpretada es la que es relativa a los trabajadores eventuales, los cuales tienen derecho a participar en las utilidades siempre y cuando hayan trabajado 60 días del año, cuando menos. Entonces, no aplica si trabajaron menos días, pero siempre y cuando estos trabajadores tengan un contrato y unas funciones de las consideradas como eventuales. Ahí también hay que tener cuidado. El contrato de capacitación, por ejemplo, o el contrato prueba no está dentro de esta modalidad. Solamente quienes tengan un contrato temporal y que se justifique.
Y pues ahora sí vamos a ver la parte que, digamos, la reforma del año pasado incluyó a este propio artículo, al 127, y es el que tiene que ver con el monto tope o límite, la fracción 8 que se adicionó en abril del año pasado. Ayer me parece cumplió un año la disposición. Nos define que el monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador, y además también nos dice el artículo que hay que considerar el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años y debemos de aplicar el monto que favorezca al trabajador, el que le resulte más favorable. Y este es el que ha tenido distintas interpretaciones y, digamos, diferentes criterios. Cabe señalar que todo lo que hemos platicado ha sido sin nada de reforma hasta este punto. Entonces, nosotros como preparadores de la PTU, del cálculo, tenemos que hacer todo hasta como lo conocíamos, y al llegar a este punto tenemos que evaluar si el 10% de la PTU a repartir excede de 3 meses de sueldo del trabajador. Si se da este caso, tendríamos que pasar al siguiente punto, que es revisar si estos 3 meses corresponden a una cantidad mayor respecto de la PTU recibida en los últimos 3 años del trabajador. Acá lo que nos gustaría puntualizar es que el monto o el salario que la disposición no define qué salario es el que hay que topar, creemos que debe de ser el que está definido en el artículo 124, es decir, el salario de la PTU, sin ninguna otra cantidad u otro concepto adicional, el que ya nos explicó Luis previamente, ¿no? Entonces, ese debería de ser el salario tope. Y también otras consideraciones es que creemos que este salario debe de ser el promedio del salario que se pagó en el ejercicio del reparto o en el año de reparto. No sería, creemos, razonable considerar el último salario del trabajador, tomando en cuenta que las utilidades corresponden al ejercicio anterior. El día de hoy, por ejemplo, un trabajador podría ser un trabajador de confianza y sucede que el año del reparto fue un trabajador sindicalizado. O podría ser que tenga ahora sea un trabajador excluido de la PTU, como puede ser un director general, y el año pasado, pues tal vez un gerente de área. Por esas consideraciones creemos que el salario que debemos de considerar es el del año pasado para topar estos 3 meses. También importante, si llegamos a llegar al punto de que topamos a un trabajador a sus 3 meses de salario, pues habría que voltear a ver el promedio de los últimos 3 años. Desafortunadamente, la disposición no nos detalla qué hacer cuando, por ejemplo, en los últimos 3 años, en uno de los ejercicios hubo pérdida. Esa parte no está contemplada. O si, por ejemplo, el trabajador ingresó no hace 3 o 4 años, sino tiene 1 o 2 años como antigüedad dentro de la compañía. Aquí creemos que habría que promediar los 3 años siempre y cuando el trabajador en particular los haya trabajado, incluyendo el ejercicio que cayó dentro de esos 3 años con pérdida. Y si un trabajador ingresó hace 1 o 2 años, pues habría que promediar el último o los 2 años respectivamente, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo
la autoridad laboral, pues parece que interpreta un poquito diferente este punto. Para el promedio de la PTU recibida, no se considera PTU pagado por otra entidad, aunque haya existido una sustitución laboral. Es frecuente que, derivado de la reforma del outsourcing, se tenga la idea de que hay que hacer una consolidación de PTUs entre el patrón sustituto y el patrón sustituido. Para efectos de hacer este reparto, creemos que cada ente fiscal es distinto y hay que hacer repartos por separado y no debemos de voltear a ver el reparto que alguien más otorgó a mis trabajadores, aunque yo los haya recibido a través de una sustitución laboral. Entonces, en resumidas cuentas, para este promedio, tenemos que voltear a ver lo que la entidad misma pagó y no lo que pagaron otras entidades. En la siguiente lámina aparecen los criterios de la autoridad respecto de la interpretación de esta fracción. Nos llama poderosamente la atención lo que han definido en esta parte en la guía que se publicó hace un mes aproximadamente. La autoridad en esta guía, que para nada tiene un tratamiento obligatorio, pero sí nos da una idea de cómo quiere o cómo espera la autoridad que se hagan estos cálculos del promedio. Y aquí me gustaría, Luis, que nos platicara qué opinión te merece esta disposición, que sí parece de entrada, pues un poquito, digamos, arbitraria, ¿no? Claro, Roland. Pues nuevamente creo que nos quedaron a deber un poquito. Esperábamos, la verdad, una guía un poco más detallada con criterios o especificaciones de cómo aclarar todas las dudas que se venían presentando desde el inicio de la reforma y estos nuevos topes. Sin embargo, pues me parece que esta guía agrega estas nuevas variables como categoría, plaza, cargo, nivel y puesto, y detona en algunos casos más preguntas, ¿no? Porque realmente puede funcionar para algunos tipos de empresas, pero para otros quizás no les resuelve el problema, ¿no? Además de que pues se abren nuevas consideraciones, qué hacer, por ejemplo, con los casos que ya platicabas de las pérdidas, qué pasa cuando los puestos que tienen los trabajadores que trajimos no existían antes, contra qué los voy a comparar, por ejemplo, cosas que pues realmente nos deja ahí un poco sesgada la interpretación, y ante eso, estimado, no queda otra más que pues de alguna forma establecer el criterio que utilizaremos para este primer reparto de PTU y buscar que sea consistente para los siguientes años, ¿no? Porque justo es uno de los puntos importantes a mencionar, la decisión o la forma de reparto que utilicemos hoy, pues sin duda sentará precedente para los siguientes años, ya como parte del promedio de PTU repartido que vamos a estar viendo año con año. Entonces, pues esperemos que en un futuro se aclaren o se detallen más estos puntos. Sin embargo, pues hoy ahí siguen habiendo temas no resueltos, y pensamos que incluso pues se desvían un poquito, ¿no? de la intención inicial que tenía esta forma de reparto, pero bueno, es lo que tenemos hoy analizado, y pues vamos a seguir al pendiente de nuevas aclaraciones, estimado Roland. Porque parece que es digamos, un caso complicado el topar a un trabajador con el promedio de la PTU pagada de una plaza o categoría similar cuando el trabajador tiene una antigüedad menor. Pareciera que estamos, o al menos en esta guía, revolviendo conceptos, ¿no?
Correcto. Si bien es cierto, como ya lo comentabas, puede haber compañías a los que este criterio les acomode, porque tal vez tienen ya una estructura de puestos y categorías muy definido, pero creemos también que no todas las compañías pueden caer en este supuesto, ¿no? Si tuviéramos un empleado con un puesto de nueva creación, una nueva área, tal vez no habría una categoría similar en los cálculos anteriores y no podríamos materializar este criterio. Y entonces, si bien es una interpretación, a pesar de que es una guía publicada, pues creemos que no tiene obligatoriedad, la podemos usar si lo vemos conveniente, tal vez incluso de manera conservadora, pero pues sí pareciera que trató de alguna manera de legislar algo que pues la propia ley no contiene, ¿no? Entonces es importante conocer el criterio, ver si lo podemos interpretar para nuestro caso específico y de lo contrario, pues aplicar el tope de los 3 meses tomando en cuenta el caso de cada trabajador sin hacer este mix, ¿no? De categorías, plazas, cargo o nivel. Nos parece que este punto ha sido controvertido y lo seguirá siendo, pero hasta no ver pues la jurisprudencia en un futuro de los casos que se lleven a los tribunales, podemos ver si este criterio de la guía va a tener o no algún tipo de uso. Continuando con la exposición, nos dimos a la tarea de hacer algunos casos prácticos en donde pretendemos que visualmente podamos identificar cómo se comporta un cálculo de PTU. En el ejemplo que estamos resaltando, si se percatan, consideramos un cálculo de 15 trabajadores. Hemos señalado a los trabajadores de confianza en color naranja con la intención de identificar el salario topado para el reparto. Si se dan cuenta, tenemos en este ejemplo el empleado número 5, que es el jefe de almacén, es el trabajador con el salario, el trabajador sindicalizado con el más alto salario y por lo tanto es el que nos sirve de base para topar a los 3 trabajadores no sindicalizados, que son los que están señalados en color naranja. Entonces, para el salario de reparto, este trabajador, en vez de repartir con un factor de, en el caso del gerente de producción, en vez de considerar 1.250.000 como salario de reparto, lo topamos a 225.810, como nos señala la fracción 2 del artículo 27, y eso provoca que la PTU a repartir de ese trabajador no se dispare respecto del trabajador sindicalizado o de los trabajadores sindicalizados. En este ejemplo que hemos puesto, el monto a repartir es de 5 millones y como pueden ver en el total a repartir, pues los trabajadores reciben, digamos, una PTU muy similar, a pesar de que hay distancias considerables en el salario percibido por el hecho de aplicar el tope que nos señala la fracción 2. Es importante, creo, en este particular año hacer esta definición lo mejor posible, porque esto nos va a permitir tener el reparto y el tope del reparto de manera, digamos, más, pues si no más conservadora, sí lo que parece que es la forma correcta de hacer esta determinación. En la siguiente lámina vamos a poder ver que una vez que hicimos este cálculo, vamos a hacer un comparativo para ver si la cantidad a repartir corresponde
a una cantidad mayor a 3 meses de sueldo. Nuevamente, me gustaría que prestaran atención en el cálculo de los empleados señalados en color naranja, en donde podemos ver que para efectos de el reparto, esta persona, por ejemplo, que va a tener una PTU de 408,000 pesos, tiene un salario mensual de 124,000. Sin embargo, tiene un salario mensual de reparto de 18,000 pesos. Aquí entramos también en un área controvertida. ¿Cuál debemos de tomar como el salario tope? Los 104,000 pesos del salario mensual que el trabajador regularmente percibió en el año anterior, o los 18,000 pesos que corresponden al salario una vez aplicado el tope de la fracción 2, ¿no? Exclusivamente para los trabajadores no sindicalizados o de confianza. Lo que hemos visto en la mayoría de los foros, aunque las opiniones están divididas, que el salario para considerar como tope de 3 meses debe de ser el salario de la fracción 2 del artículo 127. Entonces, en este particular ejercicio, el tope de los 3 meses para los empleados no sindicalizados sería de 56,000 pesos, independientemente de que tengan un salario regular distinto o mayor a ese. Entonces, en este ejemplo, los trabajadores sindicalizados tienen mismo salario para reparto, no hay un tope para ellos, y en todos los 3 meses es tal cual el salario de reparto por 3. Pero en los de confianza es el salario del reparto aplicando el tope de la fracción 2 por 3. Y ahí podemos ver que hay un ahorro importante respecto de los 408,000 en el ejemplo del empleado número 4, que hubiese recibido antes de la reforma, ahora recibiría 56,000 pesos tomando en cuenta el tope de 18,000 pesos mensuales. Y todavía tendríamos que revisar si esos 56,000 pesos en el ejemplo que estamos tomando es una cantidad mayor que el promedio de los últimos 3 años. En este ejemplo estamos considerando que el promedio es de 350,000 pesos, por ejemplo, en este trabajador, y por lo tanto tendríamos que considerar lo que dice la última fracción, el último párrafo de la fracción 8 que se reformó, es decir, pagar el promedio de los últimos 3 años y no los 3 meses de sueldo. Digamos que de una manera muy básica, así es como debe de funcionar en 3 pasos el nuevo cálculo. Digamos, el paso número 1, en resumen, sería lo que siempre hemos hecho, el 10% tomando en cuenta la proporción. El paso número 2 sería calcular los topes, tomando en cuenta el salario de reparto, 3 meses de salario de reparto, y en la última parte, siempre y cuando lleguemos a esos 3 meses, voltear a ver el promedio de los últimos 3 años. En esta parte, Luis, ¿cómo ves tú ya en la práctica esta nueva disposición? ¿Qué tan frecuente crees que sea el tener que jugar o tener que calcular los 3 escenarios? Gracias, Roland. Pues algo curioso es que de todos los cálculos que en la práctica nos ha tocado revisar y analizar, un porcentaje muy bajo es el que puede llegar a caer en estos escenarios. Algo que se pronosticaba o se ponía en la mesa es que con esta nueva determinación y toda la reforma laboral, pues ahora en promedio los trabajadores estarían recibiendo 57 días de PTU, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es nuestra recomendación acá antes de que se empiecen a lo mejor a preocupar en el entendimiento de todos estos criterios? Pues de alguna forma partir o iniciar por los cálculos tradicionales y de esta manera pues hacer este primer filtro y revisar si realmente esto puede impactar, estos nuevos topes marcados en la reforma pueden impactar o no. La tendencia es que muy poco o un porcentaje muy bajo sí está siendo afectado por esta nueva mecánica de cálculo, Roland. Bien, pues el tiempo apremia. Creo que tenemos que ir a las conclusiones y posteriormente las preguntas. Pues me gustaría arrancar pues tomando en cuenta en principio que el salario pues que debemos utilizar para el cálculo del límite de los 3 meses debe ser el salario base del reparto, ¿no? Eso es lo que creemos como parte de la conclusión número 1. Luis, si me puedes ayudar con la siguiente. Claro. Un punto que es importante retomar, sobre todo si no se venía revisando o analizando en años anteriores, es hacer esta distinción de los trabajadores sindicalizados y sobre todo revisar si existe algún otro tipo de empleados de planta que deban ser utilizados para determinar el reparto. Otra parte importante que es el salario que se debe topar para poder hacer el cálculo a los trabajadores de confianza o no sindicalizados. Sí, el siguiente punto, la información histórica de PTU, pues cobra mucha relevancia, ya que como en el ejemplo que nos mostraste, Roland, pues será determinante para identificar el monto que deba de pagarse, ¿no? Adicional a lo que resulte del tope de 3 meses, pues este tope va a ser comparado finalmente con la historia de la PTU pagada por la empresa. La provisión financiera también de la PTU, previo al cierre de año, hay que hacer un cálculo preliminar y poder identificar esa PTU que ya no vamos a pagar derivado del nuevo límite de reparto. Muchas gracias, Rolando, Luis. Muchas gracias por su participación en este sondeo. Comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Por tiempo mencionaremos un par. Para toda la gente que nos está mandando sus preguntas, les comentamos que las contestaremos vía correo electrónico y nos gustaría también comentarles que esta plática estará disponible la próxima semana en nuestro sitio web www.jadelrio.com y en nuestro canal de YouTube. La primera pregunta que tenemos es, si derivado de la PTU calculada hay un ahorro debido al tope de 3 meses de sueldo, ¿qué debo hacer con la diferencia? Bien, en este caso, pues la diferencia se convierte en utilidad, ¿no? Es parte de las utilidades, ya no se repartiría el año siguiente, solo las cantidades de PTU no reclamada por empleados que hayan tenido PTU, normalmente desempleados son los que tienen esa condición. Entonces, básicamente son parte de las utilidades. Es un ahorro que se transfiere de PTU a utilidades. Nuestra otra pregunta que tenemos es, ¿cómo debe considerarse el permiso COVID? No sé si quieras responderla, Luis. Sí, de acuerdo. Bueno, básicamente ese tipo de permisos que está emitido el Instituto Mexicano del Seguro Social en estricta teoría se consideran como enfermedad general. Sabemos también que hay casos en donde pudieran convertirse en un riesgo de trabajo. Entonces, mientras no exista un formato de riesgo de trabajo calificado, todo tipo de permiso COVID yo lo consideraría como enfermedad general y por lo tanto como base para disminuir el reparto, ¿no? Los días que el trabajador laboró durante el ejercicio. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos la última pregunta, la cual es
¿existe algún cambio en la ley respecto a la creación de la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades? Yo la tomo si gustan. No realmente. Lo que nosotros recomendamos es que se revise con los abogados laboralistas que les asesoran la mejor manera de documentar en las actas los cambios que la ley tuvo, como es el límite en los 3 meses de sueldo, de preferencia detallar cómo se llegó a ese límite, y creemos que si tenemos eso bien redactado y justificado, es el único cambio que tendríamos que hacer en esta creación de la comisión mixta. Hemos llegado al final de nuestro webinar. J.A. del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, agradece nuevamente su interés, quedando a su disposición ante cualquier duda o consulta que requieran al correo contacto@jadelrio.com. Muchísimas gracias.